Hola, ¿cómo están allá en la carpa de exhibición? Muy buenas tardes ya, no, buenos días todavía. Buenos días a todos. Y bueno, lo que nos compete ahora es un poco hablar o entrenar el ojo con respecto a los equipos de oxicorte que son muy usados y muy comunes en todas las maestranzas. Antes que todo, vamos a hacer referencia a los elementos de protección personal, porque la seguridad en Indura es lo primero. Y como hoy día no vamos a trabajar con llama encendida, los elementos de protección personal que necesitamos son solamente las gafas, guantes y calzado de seguridad. Quiero hacer hincapié sobre todo en los guantes. Los guantes, como ustedes los ven, están limpios. Cuando trabajamos con oxígeno, que es un acelerante de la combustión, es importante que los guantes estén libres de grasa. Al yo trabajar con oxígeno, puedo enriquecer los tejidos con oxígeno, más la grasa, tengo alta probabilidad de producir la combustión. Entonces, si vamos a trabajar con guantes, tienen que estar en buen estado, no el último guante que tenemos por ahí para hacer una buena labor. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a partir viendo cómo se configura de forma correcta un equipo de oxicorte. Vamos a partir desde los cilindros hasta el soplete. Antes que todo, hacer referencia al cilindro de acetileno, que más que un cilindro es un contenedor. Como verán, tiene una costura, por lo tanto, eso indica que trabaja a baja presión. En su interior tiene una masa porosa dura, que es la encargada de contener la acetona, que está en su fase líquida, y es ella la responsable de estabilizar el acetileno que incorporamos en su fase gaseosa. Como verán, si tengo un líquido acá, siempre el transporte del acetileno tiene que ser en posición vertical para evitar el derrame de la acetona, ¿ya? Y si derramamos la acetona, podemos provocar que el acetileno libre combustione espontáneamente, ¿ya? Luego del cilindro de acetileno nos vamos al cilindro de oxígeno. Este cilindro de oxígeno es de una sola pieza, no tiene costura, por lo tanto estamos hablando de un cilindro que trabaja a alta presión, en el orden de los 2400, 2900 psi. A hacer la referencia que un neumático de un automóvil corriente trabaja alrededor de los 30 psi, por lo tanto estamos viendo que esta presión es en el orden de las 90 veces superior. Y cuando tenemos un estallido de un neumático suena bastante fuerte, así que entenderán cómo sonaría este si tuviera una fractura, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser de una sola pieza, no tener ninguna fatiga material en ningún lado y sus etiquetas, tanto el de acetileno como de oxígeno, perfectamente claras y visibles para tener claridad con qué gas estamos trabajando, ¿ya? Luego nos vamos a los reguladores. En el caso del regulador, si vamos a trabajar con la técnica de oxicorte y acetileno, el regulador debe ser para acetileno, ¿ya? No para otro gas. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el acetileno trabaja a presiones de máximo 1 bar de presión. Si ustedes se fijan, acá tiene una franja roja. Si yo superase esa presión del gas, esto pudiese provocar un accidente. Y el regulador de acetileno me lo indica con claridad esa zona de peligro, ¿ya? Segundo, la materialidad del regulador de acetileno tiene que estar certificada. En este caso, que es de bronce, no puede contener más allá de un 60% de cobre en su composición, debido a que el acetileno, en combinación con el cobre, produce haluro y estos haluros podrían provocar una explosión espontánea, ¿ya? Obviamente, todos nuestros reguladores de acetileno están certificados que esa composición la cumplen. Seguimos con el regulador de oxígeno. En este caso, como estamos trabajando con un regulador de oxígeno, también tiene un diseño especial, ya que el oxígeno, al tener un golpe de presión en su abertura, puede provocar un calentamiento que se llama adiabático, produciendo un golpe de calor en el cuerpo del regulador. Si este golpe de calor no es disipado en forma eficiente, podemos tener una combustión espontánea, ya que tenemos oxígeno enriquecido, tenemos
cualquier material, en este caso los componentes internos del regulador, pueden ser el combustible más el calor que produce el calentamiento adiabático. Por lo tanto, un regulador de oxígeno tiene que tener sus medidas de disipación de este calor. Y este regulador para oxígeno sí lo cumple. Fíjense que también tiene zonas demarcadas de seguridad donde no tenemos que sobrepasar esas presiones. ¿Ya? Seguimos luego con una medida de seguridad para la técnica de oxicorte o calentamiento, que son las válvulas integradas, en este caso, check y retroceso de llama. Esta válvula tiene como fin dos misiones. Una, evitar que exista un retroceso del flujo, porque solo queremos que el gas vaya en esta dirección. Y la segunda es que si se produce un tragamiento de llama, este sea extinguido acá y no pase al cilindro, que es el mayor riesgo. Fíjense que en el extremo del soplete tenemos exactamente el mismo juego de válvulas check y antirretroceso de llama, tanto para el oxígeno como en el acetileno, que también cumplen esa misión. Bueno, ¿por qué tenemos esta doble postura de llamas de válvulas de seguridad? Principalmente porque cuando yo tengo el soplete en acción, los gases de combustión se mezclan en este sector. Si por algún motivo la presión fallara en alguno de los cilindros, tendería a devolverse el cilindro que está a mayor presión por la otra manguera. Por lo tanto, estas válvulas check me garantizan que eso no pase. Y así evito que si hubiese un tragamiento de llama, se me quemase la manguera interiormente. También porque al yo extender mi manguera en un trabajo que lo necesite así, puede ser que otra faena salpique material incandescente, etcétera, que me dañe la manguera, la fracture y provoque una combustión en ambos sentidos. Por lo tanto, se me iría la llama en ese sentido, la extinguiría acá y a la vez también para acá. ¿Ya? Tercer elemento que tenemos que tener presente para la técnica de trabajar en oxicorte o calentamiento es el tipo de material de manguera que nosotros tenemos. Estas tienen que estar certificadas, que digan con claridad a qué presión trabajan. En este caso, acá, perdón, ahí se ve, no sé si lo alcanza a ver la cámara, 300 PSI. Eso me garantiza que no voy a tener ningún problema de trabajo de presión, porque nunca voy a superar esa presión de trabajo con estos gases. Segundo, el tipo de manguera, que existen tres: las R, las T y las RM. Las RM son factibles de trabajar tanto con acetileno como con oxígeno. Y las T es cuando yo hago mi trabajo de oxicorte con propano en lugar de acetileno. Si yo ocupara una manguera tipo R, por ejemplo, con propano, el propano produce fenoles que corroen la manguera interiormente, provocando que se provoquen borras que salen por la boquilla del soplete, provocando obviamente un desgaste innecesario en la boquilla y también una deficiencia en el trabajo. Ahora yo quiero dar un pase a nuestro ingeniero de ventas, Carlos, que nos va a hablar un poco sobre cómo se configuran las boquillas y sus características, encendido, apagado, etc. Carlos, por favor. ¿Te lo sostengo? Gracias, Eladio. Bueno, básicamente la boquilla, el tema, si queremos ver el sistema, el proceso de oxicorte como un proceso productivo, tenemos que tener ciertos cuidados. Normalmente esto se mira como un oficio y en terreno lo que habitualmente se hace es cortar todo con la misma boquilla y las mismas presiones de trabajo. Entonces es importantísimo tener claridad que existen boquillas de regulación. ¿Y cuál es el detonante o cuál es la causa por la cual yo uso una u otra boquilla? Es el espesor de corte. En base al espesor de corte yo determino qué tipo de boquilla voy a usar. De acuerdo a la boquilla, según tabla, determino qué presiones de gas voy a usar, sea acetileno o sea propano,
y qué presiones de oxígeno voy a utilizar. Entonces, el tener claro que este es un sistema que corta por oxidación, por una reacción química, por ende no corta aquellos materiales que no se oxidan, entre comillas. Por ello no corta aluminio ni corta acero inoxidable. Entonces, dentro de la composición de la boquilla, lo que podemos determinar, que la boquilla tiene algunas, no sé si se podrá un poco. Mire, la boquilla tiene una serie de orificios en su circunferencia, que son los que dan origen a las llamas de precalentamiento. Y en el centro, un orificio central, el cual entrega oxígeno puro. Entonces, el tema... No lo muevas mucho, Carlos, para que la cámara pueda... Okay. Perfecto, lo vemos, pero... es el tema, ya. Vemos todos los orificios. Ya, los orificios, entonces, por los orificios de la circunferencia sale la mezcla de la llama de precalentamiento. Es donde nosotros hacemos la mezcla entre oxígeno y acetileno en este caso. Una vez que el material ha llegado a una temperatura determinada, se aprieta el gatillo, que tengo acá en mi mano, y sale por el orificio central un flujo de oxígeno prácticamente puro, 99.97% aproximadamente, lo cual produce la reacción química que origina el corte. Ahora, de acuerdo a los espesores, esos orificios van aumentando de diámetro y por ende, por consecuencia, nosotros vamos necesitando mayor o menor presiones de gas. Entonces, es eso lo que determina un correcto desempeño del proceso de oxicorte. Es muy importante porque genera un tema de calidad en el corte. Si yo ocupo la misma boquilla, en el espesor que yo necesito y que esté acorde con la boquilla, voy a tener un buen resultado. No así en los otros espesores, lo cual me va a originar una deficiencia en la calidad del corte. Eso con respecto a la boquilla. Y lo último, antes de mover el soplete, es que las boquillas para corte con acetileno es como ustedes las ven. La boquilla, el cuerpo central llega hasta la superficie. En las boquillas para corte con oxipropano hay un espacio ahí que es una cámara de precalentamiento. Voy a trabajar ahora. Las cuales si se invierten, por ejemplo, yo uso una boquilla para gas licuado para cortar acetileno, la voy a fundir fácilmente. No así al revés. Si yo uso una boquilla para acetileno con gas licuado, lo que voy a lograr es que no voy a generar una correcta calidad de corte. Ahora, con las perillas, lo que yo hago es regular la llama de precalentamiento acá abajo y en la parte superior, abro el pase al oxígeno puro hacia la parte central. Eso es como la importancia de regular la presión de gases para lograr un correcto y eficiente proceso de oxicorte. Gracias, Carlos. Bueno, seguimos adelante. Esta es la correcta configuración de un equipo de oxicorte con acetileno. Vamos ahora un poco a ver cómo entrenamos el ojo con un equipo de oxicorte que comúnmente podríamos ver en cualquier maestranza del país. Primero, decir que nosotros nos preocupamos mucho de mantener en buen estado la apariencia externa de nuestro cilindro, que le da un cierto grado de calidad al producto que nosotros estamos comercializando. Por lo tanto, aquí ya se ve un deterioro deficiente de la pintura y nosotros nos preocupamos que nuestros cilindros estén siempre bien presentados. Luego podemos ver acá, no sé si se alcanza a apreciar con la cámara, que este manómetro le falta el vidrio, ¿ya? Eso ya indica que la lectura que me está entregando este manómetro no es correcta, ¿ya? Segundo, vemos que acá ya no tenemos válvula check ni antirretroceso de llama, por lo tanto, si tuviésemos un tragamiento de llama, no tendríamos ninguna medida de seguridad para extinguirla. Tercero, tenemos acá lo que le llaman la abrazadera chilena, que es el alambrito que lo único que hace es estrangular la manguera, pero no producir un sello, ¿ya? Esto debería ser una unión ferrulada como la que tenemos acá. Estas son uniones ferruladas, ¿ya? Que produce un sello 100%. Bueno, seguimos. Acá tenemos el cilindro de acetileno. De igual manera, acá también nos falta un vidrio, ¿ya? Tenemos
la lectura de alta presión con alguna suciedad interna que nos impide ver cuál es la lectura que deberíamos tener acá. Por lo tanto, también estamos haciendo un trabajo a ciegas. Tampoco tenemos la válvula check ni antirretroceso de llama y volvemos a tener una abrazadera artesanal. Incluso las abrazaderas atornilladas también no son lo más recomendado porque también trabajan estrangulando el material más que sellándolo como en las uniones ferruladas que les mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces, un poco ir aprendiendo sobre la configuración que uno ve como normal, pero cuando ya tiene un ojo clínico, un ojo entrenado, puede ver que hay deficiencia y por lo tanto ir normalizándolo a esta situación. Por último, el carro. Nosotros acá contamos con un extintor que en el caso que nos ocurra cualquier accidente o incendio incipiente, tenemos la oportunidad de extinguirlo. ¿Ya? Y el carro de acá obviamente no está. José Tomás, eso es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta ya en la sala. A ver, vamos a consultar. Sí, aquí ya va. Hola, mi nombre es José Sánchez. Mi pregunta es, ¿cuánto tiene de vida útil las válvulas de seguridad y las boquillas? ¿A cada cuánto tiempo hay que estarlas cambiando? Ok, mira, en cuanto a las boquillas, tiene que ver con el tipo de trabajo y cantidad de trabajo que tú tienes por la boquilla. Entonces, es difícil evaluarlo. En cuanto a las válvulas check, si trabajan como antirretroceso, son reutilizables, pero en el caso que haya un tragamiento de llama, en su interior hay un material que es fundente, que la manera de evitar que la llama siga proliferando es fundiendo el material. Por lo tanto, la válvula queda eliminada y hay que cambiarla. Hola, buenos días. Mi nombre es José. La consulta es, ¿qué rendimiento y diferencia hay entre usar el acetileno y el gas? Propano. El gas propano. Perfecto. Mira, en cuanto a metros lineales de corte, rinde más el acetileno, pero tiene que ver también con cuál es la tarea que tú quieres en definitiva hacer. Si tú necesitas solamente cortar el material, por ejemplo, en tareas de desarme, no sé, un chatarrero, etcétera, con propano basta y sobra, porque es de fácil acceso, es fácil conseguir el propano y de bajo costo. Pero si tú necesitas un corte con alta definición, que sea con una medida más precisa, etcétera, la pistola el corte con acetileno es lo que te da la alta definición. Perfecto. ¿Alguna otra consulta por acá? Vamos a responder. Mi nombre es Héctor Labrín. Es una consulta porque el otro caballero dijo que algo de la clasificación que había que tener para trabajar con propano o con acetileno en la boquilla. Algo habló de eso. Que hay una diferencia ahí. No sé si te entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la relación de la boquilla con el Sí, tipo de gas? ¿cómo elegirlas mejor? Ahí hay una... Explicó algo el otro caballero. Entre trabajar con propano y acetileno. Ya, si tú vas a trabajar con propano, primero tenemos que ver qué tipo de manguera voy a utilizar. Entonces, en el caso de propano tendría que ser tipo T. Y segundo, la boquilla de propano tiene una diferente configuración en su boca y tú la pides como tal, como boquilla para propano. Eladio, perdón. ¿Sí? Pero me parece que él, me disculpa, dijo que era mejor, si vaya a usar propano, era una y si era con acetileno, era otra, algo así. Correcto, son distintas boquillas. Si tú la mezcla de acetileno o propano trabajan a diferentes presiones y con diferente enriquecimiento de oxígeno. Por lo tanto, la configuración que decía él sobre la punta tienen distinto tamaño de orificio. ¿El poder calorífico del propano es mayor que el del Correcto, acetileno? sí.
El del propano es mayor que el acetileno. Dame un segundo. Cristian, la de propano tiene mayor orificio. Correcto. Atrás. Correcto. Sí, la boquilla de propano termina recta. Perdón, la de acetileno termina recta, que es la que tenemos acá. Y la de propano, sus orificios están acá, hacia el interior de la boquilla. Así tú la puedes diferenciar. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta técnica? Aquí tenemos un caballero. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Mauricio. La pregunta es sobre la misma pregunta, la boquilla, acetileno con propano, ¿cierto? Es la boquilla tiene una pieza del acetileno y la propano de 2 piezas. Eladio. No necesariamente. No, el soplete tú lo tienes que configurar para propano o acetileno. Ya, cuando tomamos la decisión de trabajar con acetileno o con propano, partimos cambiando las mangueras. Correcto. Después configuramos el soplete. Configuramos el soplete y el soplete va a venir, si tú lo quieres para trabajar con propano, con la boquilla para propano, si es para acetileno, con la boquilla de acetileno. Hay también sopletes que tienen la dualidad de tener la disponibilidad de ambas boquillas como consumible. Ok. Eladio, respecto a las temperaturas, ¿cuál es la diferencia de las temperaturas que tenemos con el propano y el acetileno? Cuando trabajamos con acetileno estamos en el orden de los 3600 grados y en el propano son temperaturas más bajas, 2800 por ahí. ¿Eso difiere en el tiempo y en la productividad de corte? Exacto. Como yo te decía, cuando tú quieres hacer un trabajo de alta definición, bueno, obviamente nos vamos con acetileno porque tenemos mayor poder calorífico y la llama también está más centrada en su centro, entonces da una alta definición de corte. Mientras que el propano, como trabaja a menor temperatura, el trabajo es más lento de corte y la llama tiene un abanico más grande, por lo tanto es un corte menos definido. ¿Ya? Pero no es uno mejor que el otro, sino la tarea en la cual yo quiero emplearlo. Perfecto. ¿Y respecto al grosor de la plancha que puedo cortar, hay alguna diferencia entre propano y acetileno? Perdón, no te entendí. El grosor de la plancha. No, depende del tipo de boquilla que tú quieras trabajar. Ya, no hay diferencia respecto al tipo de gas. Al tipo de gas no. Perfecto. Déjame consultar si alguien más tiene alguna pregunta técnica por acá. Dame un segundo, Eladio. Buenos días. Como veo el equipo que tienen ahí, tienen conectores con sus tuercas y directo de la manguera hacia el regulador. Hay unos conectores que se llaman los conectores rápidos, que uno los puede desmontar fácil de la... ¿Eso le da menos seguridad al montaje o desmontaje de un equipo? Sí, correcto. Sí, existen conectores rápidos tanto en la parte del regulador como en la parte del soplete. Y no tiene ninguna incidencia. Si el conector está en buen estado, es una práctica totalmente aceptable. ¿Hay una recomendación respecto a las válvulas de retroceso? El conector rápido viene después de la válvula de retroceso. Perfecto. Sí, la válvula de retroceso se mantiene en su mismo lugar. Ok. ¿Alguna otra consulta técnica? Ya nos quedan pocos minutos, entonces acá tenemos una. ¿En máquinas CNC es recomendable ocupar el acetileno o el gas común? ¿O propano? Depende de la tarea que tú quieras dar. En espesores bajos es preferible trabajar con acetileno y si yo quiero trabajar con espesores más gruesos, se entiende que una tarea menos definida tendría que trabajar con propano. Pero el equipo que tú, si lo automatizas o no, es independiente del gas que tú estés trabajando. Me preguntan sobre la vida útil del equipo. ¿Hay alguna diferencia con un tipo de gas y el otro? No, depende de la tarea y el uso adecuado o inadecuado que le den, más que eso. Pero con Y obviamente el mantenimiento. En diferencia con el gas, ¿es más limpio el acetileno, no? Mira, la mezcla de propano es una mezcla propano-butano. Entonces, tiene un gas de tipo industrial. Pero no incide en el mantenimiento propiamente tal del equipo. Están diseñados para eso. ¿Ya? Perfecto. Veo que ya no hay más dudas.
José Tomás, yo quiero hacer una consulta ahí a la sala a ver si alguien puede responderlo. Vamos a hacer... Ah, espérate, me queda la última pregunta. Ok. Mi nombre es Sergio. Quiero consultarte el tipo de roscas que usan los distintos gases en la conexión de manómetro, en la conexión de José Tomás. cortador. ¿Sí? ¿No escuché? ¿No escuchaste bien? A ver. Quiero saber el tipo de rosca o conexión que tiene el manómetro de acetileno, el manómetro de oxígeno, tanto en el manómetro como en el mango del cortador. El tipo de rosca para el acetileno y el oxígeno. Ya, si es la conexión al cilindro, esta es una válvula tipo DIN y esta es una válvula tipo CGA. En este caso, perdón, DIN también, esta es la número 6 y ya esta es la número 8. Entonces son incompatibles una con otra, no es posible confundirse. Cada gas tiene su determinada válvula. Y en el caso del propano es CGA 510, que también es diferente a la de acetileno, entonces no son compatibles. Pero hago el hincapié sí que muchos tienden a ocupar un regulador y cambiar el tipo de conexión, porque creativos siempre hay. Entonces esa es la indicación que yo digo. Cada regulador con su respectivo gas y no hacer estos cambios de conexiones que son un peligro inminente. Perfecto.